En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera de corazones hecha con los colores del arco iris. Antes de comenzar, quiero animaros a suscribiros al canal y a daros las gracias si ya lo habéis hecho. Espero que os guste. Alright. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en los 7 colores del arco iris. También utilizaremos otro color, en este caso el blanco, que nos hará de base. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, un abalorio que nos hará de tope, hilo chino o cordón fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Para hacer esta pulsera vamos a utilizar la técnica de peyote impar. Os dejo un vídeo en la descripción sobre esta técnica por si tenéis alguna duda. Enhebramos 2 metros de hilo y enfilamos una bolita que nos hará de tope. La pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 20 centímetros para después rematar este lado de la pulsera. Pasamos la aguja a través del abalorio en el sentido contrario. Y volvemos a pasar la aguja otra vez para que se nos quede este abalorio más reforzado. Enfilamos 7 delicas blancas y las pasamos hacia la bolita que nos hace de tope. Vamos a comenzar la siguiente vuelta poniendo una delica de color blanco. Saltamos la delica que tenemos, que es la última de la vuelta anterior, la primera que tenemos aquí, y pasamos la aguja por la que tenemos a continuación. La colocamos y nos tiene que quedar como un pequeño triángulo. Enfilamos otra delica blanca saltamos la que tenemos a continuación y pasamos la aguja por la siguiente. Y tiramos del hilo. Y así se nos quedan colocadas. Enfilamos otra blanca. Saltamos la que tenemos a continuación y pasamos por la siguiente. Y tiramos. Y ya solo nos queda una, que es la que está más cerca de la bolita que nos hace de tope. Ahora tenemos que poner una delica blanca. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la delica que nos queda más cerca de la bolita de tope, de arriba hacia abajo, por la que tenemos aquí en el centro y esta última que tenemos a la derecha. En total tenemos que pasar la aguja a través de estas 3 delicas. Ya hemos enfilado la última y ahora pasamos la aguja a través de estas 3. Pasamos las 2 primeras y por la última. Tiramos del hilo y se nos queda colocada la última delica.
Vamos a ajustar para que se nos quede más cerca de la bolita. También podemos bajar el abalorio hacia las delicas. Ya hemos pasado por estas tres en diagonal, pusimos esta y bajamos la aguja por estas tres en diagonal. Ahora tenemos que ir hacia la izquierda, hacia arriba. Por la del medio, hacia arriba también. Tiramos. Subimos por la que tenemos justo arriba a la izquierda. Bajamos la bolita y así se nos queda más ajustada. Y ahora tenemos que pasar la aguja hacia la derecha por la última que acabamos de poner. Y así se nos queda la aguja con el hilo preparada para la siguiente vuelta. Y así nos va a quedar el final de esta segunda vuelta. Comenzamos esta vuelta poniendo una delica blanca en cada uno de los huecos que tenemos. Aquí tenemos que poner una, pasamos por la siguiente que sobresale, tiramos, ponemos la segunda blanca, pasamos la aguja por la siguiente que sobresale para que se nos quede colocada en el hueco. Tiramos y ponemos la tercera blanca en el último hueco que nos queda y pasamos la aguja a través de la última. Y así se nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una blanca, pasamos la aguja hacia arriba, otra blanca y la colocamos en el hueco, tiramos y ahora ponemos una morada. Para finalizar esta vuelta ponemos una blanca y ahora pasamos la aguja de arriba hacia abajo por estas dos que tenemos aquí. Esta de la vuelta anterior y la que tenemos justo debajo a la derecha. Pasamos la aguja y colocamos la que acabamos de poner. Ahora pasamos hacia la izquierda por la blanca, la que tenemos a su izquierda. Tiramos. La que tenemos justo arriba a la derecha.
y pasamos otra vez hacia la derecha, hacia abajo. Y ya se nos queda el hilo preparado para la siguiente vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una morada en este primer hueco y pasamos la aguja por la morada. Tenemos a continuación que sobresale. Tiramos. Ahora ponemos otra morada en el siguiente hueco. Y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Y en el siguiente hueco ponemos una blanca. Y pasamos la aguja por la última delica. Tiramos y así se nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo una blanca y en los siguientes dos huecos, dos moradas. Tiramos. Siempre vamos tirando para que se nos queden bien colocadas. Vamos a poner la primera morada en el hueco. Pasamos por la siguiente morada. Tiramos. Y ponemos la segunda morada. Y pasamos por la que sobresale morada que viene a continuación. Y ahora terminamos igual que hemos hecho antes. Ponemos una blanca. Pasamos a través, hacia la izquierda, a través de la blanca y la que tenemos justo debajo morada. Y colocamos la que acabamos de poner. Ahora vamos hacia la izquierda, hacia arriba. Tiramos y se nos queda el hilo escondido. Y ahora pasamos arriba hacia la derecha. Y por la que acabamos de poner hacia abajo. Ahora ponemos una blanca en el siguiente hueco. Y en los dos huecos que tenemos a continuación vamos a poner dos moradas. La primera. Pasamos por la que sobresale, morada. Y ponemos la siguiente morada. Y salimos por la que tenemos que nos hace de borde. Vamos a comenzar la siguiente vuelta con una blanca y pasamos hacia arriba por la morada. Siempre vamos tirando del hilo. Y ahora vamos a poner dos moradas. Esta es la primera.
y la siguiente morada. Y pasamos hacia arriba por la blanca. Ahora ponemos una blanca y hacemos lo mismo que antes. Pasamos en diagonal por la blanca que tenemos de la izquierda y la que tenemos justo debajo a la derecha. Podemos pasar primero por una y luego por la otra o por las dos a la vez. Y colocamos la que acabamos de poner. Tiramos. Ahora hacia la izquierda por la morada, hacia arriba. Escondemos el hilo. Y hacia arriba a la derecha. Siempre que finalicemos la vuelta en este lado de arriba, en el izquierdo, haremos lo mismo. Tiramos. Y ahora bajamos por la que tenemos hacia su derecha. Para preparar el hilo, para comenzar la siguiente vuelta. Ahora ponemos en estos dos huecos que tenemos a continuación dos moradas. La primera y la segunda. Y pasamos por la morada que sobresale. Ahora una blanca en el siguiente hueco. Y pasamos por la última. Y así nos va quedando nuestro corazón. En la siguiente vuelta comenzamos con una blanca. Y en los siguientes dos huecos ponemos otra blanca y una morada. Y finalizamos como antes con la vuelta de borde que va a ser, perdón, con la delicada de borde que va a ser blanca. Hacemos lo mismo que antes. Recordar que siempre tenemos que repetir lo mismo al finalizar este lado. Ponemos la blanca en diagonal por la blanca y la que tenemos justo debajo a la derecha. Primero una y luego otra, o por las dos a la vez, como nos sea más cómodo. Colocamos la que acabamos de poner, tiramos y ahora hacia la izquierda por la blanca hacia arriba. Tiramos hacia arriba a la derecha y hacia la derecha por la que acabamos de poner.
En esta vuelta siguiente vamos a poner en todos los huecos delicas blancas. Vamos a poner 3 delicas blancas. La primera. La segunda. Y la tercera. Y salimos por la última. Y en esta vuelta siguiente vamos a poner también todas blancas. Ponemos la primera. Tiramos del hilo. Si se nos ha descolocado la anterior, la colocamos en el hueco. Y tiramos. Esta sería la primera. La segunda. Igual, si se nos descoloca la de la vuelta anterior, la colocamos en los huecos. Y la tercera. Como ya hemos aprendido a hacer con lo que se hace, lo que tenemos que hacer al final de esta vuelta, ya lo podemos hacer sin que os lo vuelva a explicar. Si tenéis alguna duda, volvéis a repetir la vuelta anterior para ver cómo finalizar. Para no repetir todo el rato lo mismo, para que no os canséis. Ponemos una blanca, siempre ponemos la blanca en el borde. Dos, ponemos las dos. A la izquierda hacia arriba. Y tiramos para esconder. Arriba a la derecha. Y abajo por la derecha. Y en esta vuelta también ponemos todas las delicas, las 3 delicas blancas. La primera. La segunda. Y la tercera. Y así se nos queda el corazón. Comenzamos el siguiente corazón poniendo una delica blanca, otra blanca en el siguiente hueco, y este siguiente corazón va a ser de color azul índigo. Vamos a llamar a este color azul, el azul fuerte.
y lo comenzamos poniendo la siguiente delica de este color. Salimos por la blanca y finalizamos como siempre con una blanca. Hacemos lo mismo que hacemos siempre, pasamos por las dos en diagonal, colocamos la que acabamos de poner, a la izquierda hacia arriba, tiramos del hilo para esconderlo, subimos por la que tenemos justo encima a la derecha y ahora a la derecha bajamos. En esta vuelta ponemos en los huecos dos azules. La primera azul, y la siguiente. Y terminamos con una blanca. Ahora comenzamos con una blanca, un azul, otra azul, y terminamos con la blanca del borde. Pasamos por la blanca y la azul en diagonal. La colocamos. Tiramos del hilo, subimos por la que tenemos arriba a la derecha. Y bajamos por la que tenemos a la derecha. Ahora ponemos una blanca, y en los siguientes dos huecos ponemos dos azules. Empezamos la siguiente vuelta con una blanca
tiramos. Y ahora ponemos 2 azules. Terminamos con la blanca. Pasamos por las 2 blancas en diagonal. A la izquierda por la azul arriba. Tiramos para que se quede el hilo escondido. Subimos arriba a la derecha. Y bajamos hacia la derecha para empezar la siguiente vuelta. Ahora ponemos 2 azules en los siguientes huecos. La primera. La segunda. Y la última, que va a ser blanca. Comenzamos la siguiente vuelta con una delica blanca. Ahora ponemos otra blanca. Y terminamos con un azul. Y ahora ponemos nuestra delica blanca para el borde. Pasamos la aguja por la blanca y la azul en diagonal. Tiramos y la colocamos. Tiramos un poquito para que se nos queden colocadas bien las de la vuelta anterior. Y ahora vamos a la izquierda arriba. Escondemos el hilo. Arriba a la derecha. Y ahora hacia la derecha, hacia abajo. Ya hemos terminado nuestros 2 primeros corazones. Continuamos siguiendo el esquema. Tenéis que recordar que lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, poniendo los siguientes colores: azul celeste, verde, amarillo, naranja, rojo, morado, índigo y celeste, hasta tener un total
de 10 corazones. Nos vemos cuando hayamos hecho el total de 10 corazones. Ya hemos terminado nuestros 10 corazones. Ahora vamos a terminar este lado derecho de nuestra pulsera. Tenemos que ver que en este lado, en el izquierdo, teníamos al lado del corazón, de la parte que más sobresale del corazón, 2 delicas blancas. Y aquí tenemos que tener lo mismo en este otro lado. Aquí tenemos 2 delicas blancas al lado de la parte que sobresale más del corazón. Y ahora tenemos que finalizar esta vuelta. Ponemos nuestra última delica. Pasamos la aguja hacia la izquierda. Hacia abajo a la derecha. Hacia la izquierda hacia arriba. Tiramos. Y subimos por la que tenemos justo encima a la derecha. Ahora pasamos el hilo con la aguja hacia la derecha para comenzar la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a poner en los huecos 3 delicas blancas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. En la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución para que se nos vaya quedando este lado más pequeño para poder hacer la anilla. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba, hacia la izquierda, porque nos tiene que salir el hilo por esta delica, pero hacia abajo. Pasamos hacia la izquierda, hacia arriba. Ahora justo encima a la izquierda, también hacia arriba. Hacia la derecha, hacia abajo. Y pasamos hacia abajo a la izquierda. Nos tiene que salir la aguja por esta delica. Esta sería la última por la penúltima. Ahora tiramos del hilo y pasamos la aguja a través de las dos que tenemos aquí en diagonal. De esta que tenemos a la derecha, de donde nos ha salido el hilo, y la que tenemos justo encima a la derecha. Y ahora ponemos en los huecos que tenemos a continuación 2 delicas blancas. Esta es la primera. Y esta es la segunda. Pasamos la aguja a través de las que tenemos en diagonal justo encima. La que tenemos a continuación y la que tenemos justo encima. Y tiramos. Ahora nos tiene que salir el hilo por esta segunda delica hacia arriba. Hacemos lo mismo que antes. Pasamos la delica, hacia la izquierda, hacia abajo. Justo debajo a la izquierda.
hacia la derecha, hacia arriba, y subimos hacia arriba por la segunda, esta que tenemos aquí, penúltima. Tiramos y ajustamos el hilo. Ahora pasamos hacia la derecha por las 3 delicas que tenemos en diagonal. Podemos pasar la aguja una por cada una o las 3 a la vez. Ahora tenemos que poner una delica que será la que nos haga de vértice. Y pasamos la aguja por las otras 3 delicas en diagonal, hacia abajo. Hacia la izquierda, hacia arriba. Y seguimos subiendo hasta que pasemos, hasta que lleguemos a esta delica que está a la izquierda del vértice. Subimos como haciendo una escalera. Vamos tirando del hilo. Y esta ya sería la última. La que está a la izquierda de la que nos hace de vértice. Ahora pasamos hacia la derecha, hacia abajo. Y ahora tenemos que añadir 6 delicas blancas. Después de poner nuestras 6 delicas blancas, nos ha salido el hilo hacia abajo por la del vértice. Tenemos que pasar la aguja en el sentido contrario hacia abajo. Y tenemos que volver a pasar la aguja a través de las delicas 2 veces. Esta sería la primera vez, para que en total sean 3 veces. Esta sería la segunda. Pasamos por las 6 delicas. Esta es la segunda vez. Y ahora por el vértice hacia abajo. Y ahora volvemos a pasar la última vez, otra vez por las 6 delicas. Podemos pasarlas de 3 en 3 o una por una, como nos sea más fácil. Esta es la última delica. Y ahora pasamos hacia abajo por la que nos hace de vértice. Nos tiene que quedar una pequeña anilla, un aro, como vemos aquí. Ahora tenemos que perder el hilo hacia la izquierda. Tenemos que ir hacia la izquierda, hacia arriba. Y tiramos del hilo. Ahora hacia la izquierda, hacia abajo. Vamos a ir haciendo zigzag en esta línea. Y siempre vamos tirando un poquito para que se nos quede el hilo escondido. Hacia la izquierda, hacia arriba. Y la siguiente hacia abajo.
la siguiente hacia arriba y la que viene a continuación hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a pasar hacia abajo. Otra más hacia abajo a la derecha. Hacia arriba a la derecha. Y vamos siempre tirando. Pasamos por unas cuantas delicas más en diferentes sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, para que se nos quede el hilo más reforzado. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Cuando veamos que ya está más o menos seguro, lo cortamos con cuidado. Quitamos la bolita que nos hace de tope en este lado izquierdo y damos la vuelta a nuestra pulsera. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos hacia la izquierda, nos tiene que salir el hilo hacia arriba por esta segunda, entonces vamos hacia la izquierda, hacia abajo. Hacia la derecha, hacia abajo. Ahora a la izquierda hacia arriba. Tiramos. Y hacia arriba a la derecha. Nos tiene que salir el hilo por aquí, por la que tenemos la penúltima. Ahora hacia la derecha bajamos. Y tenemos que hacer en este lado las mismas disminuciones y finalizar igual que hemos hecho en el otro lado. Aquí tendríamos que poner en estos huecos las 3 blancas, saldríamos por aquí, haríamos aquí para salir con el hilo aquí a la izquierda, subiríamos y seguiríamos haciendo igual que en el otro lado las disminuciones y después la anilla para poder poner nuestro cordón. Y después de haber hecho igual que en el otro lado las disminuciones y la anilla, tendríamos que finalizar de la misma manera pasando el hilo con la aguja por diferentes delicas en diferentes sentidos para que se nos quede más reforzado. Y después, igual que en el otro lado, lo cortamos con cuidado a ras. Cortamos un cordón de 30 centímetros y lo pasamos a través de la anilla. Después lo doblamos por la mitad. Hacemos un nudo doble lo más cerca posible
de la anilla. Nos tiene que quedar así. Después de haber hecho nuestro nudo, tenemos que cortar otro cordón de 30 centímetros y hacer lo mismo en el otro lado. Pasar a través de la anilla, doblarlo por la mitad y hacer un nudo doble, lo más cerca posible de la anilla. Ahora cortamos un último cordón de 30 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Para hacer este cierre de la pulsera vamos a utilizar el nudo plano. Os dejo en la descripción un vídeo que es la segunda parte de la pulsera Rebel para que veáis cómo se hace este nudo. Si os quedan muy largos los cordones, podéis, después de poner el cierre a la pulsera, ajustarlos a vuestra medida. Pero siempre tenéis que tener en cuenta que vuestra mano pueda entrar y salir con facilidad de la pulsera. Después de haber puesto el cierre a nuestra pulsera, ya la tendremos lista para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!